He estado unos días sin publicar en este podcast. Sí que he publicado en el podcast de Instagram, que no he dejado de publicar cada domingo. También en el podcast Los Últimos Días, que de hecho uno de los episodios hablando sobre vendehumos ha tenido bastante éxito. Pero en este podcast sí que he dejado de publicar y a veces esto es bueno. Desconectar para volver a conectar. De hecho, seguramente, tras unos 15 días, 2 semanas sin publicar episodios en el podcast Productividad Máxima, ahora mismo estás diciendo, ha vuelto Borja. O a lo mejor te has ido de vacaciones y ni te has enterado. Pero creo que es bueno. Y hoy voy a hablarte sobre ello. De hecho, no tengo guión. Vamos a ver cómo surge este episodio, que voy a intentar que sea muy rápido, porque no quería dejar mucho más tiempo sin crear nuevos episodios. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima. Comenzamos. Siempre tengo una escaleta para cada uno de los episodios de mis podcasts, de forma que no se me olvide conceptos, ideas que quiera transmitir. Y hoy la escaleta del día es la siguiente. A veces es necesario desconectar y descansar. Ya está. A ver cómo sale este episodio. Ya digo que no quiero decirte mucho más, porque este es un podcast que se llama Productividad Máxima y quiero simplemente transmitirte eso. A veces simplemente lo que tenemos que transmitir y decir es justo eso y no alargar más. No necesitamos seguir contando cosas como estoy haciendo ahora, sin sentido, pero quiero transmitirte que seguramente tú también hayas experimentado eso, porque a mí me pasa con algunos episodios de podcast. Si escucho episodios todos los días de algún podcast, no me doy cuenta de que realmente me gusta y me apetece escuchar ese podcast hasta que no dejo de escucharlo o no deja de crear nuevo contenido, como por ejemplo el podcast de Código Emprendedor de Fernando Álvarez, que me está escuchando y que no lanza nuevos episodios, y le doy margen, en septiembre tiene que salir nuevos episodios. Ya está. Si no, dejo de seguirte y de escribirte. Bueno, el caso es que está bien de vez en cuando hacer un parón para que la gente vea realmente el impacto que tiene ese podcast en su vida y que lo necesita. Si tenemos todo al alcance de nuestra mano, siempre hay episodios, no nos damos cuenta en muchas ocasiones, y los oyentes tampoco, del poder que tenemos y de lo que ayuda a la gente. Por tanto, en ocasiones, sobre todo a lo mejor en verano, aunque en verano también es interesante seguir publicando a lo mejor un formato un poco más light, más corto, Joan Boluda lo hace así también, para no perder oyentes, no perder audiencia y seguir aprovechando el alcance que tenemos con un podcast, pero también es importante, aparte de cambiar este formato, la estrategia de dejar de publicar un tiempo. En algunos casos y con algunos podcasts, episodios, contenidos, etc. En mi caso, pues en algunos de mis podcasts, como es este, decidí dejarle un poco de darle prioridad para dar prioridad al podcast de Los Últimos Días, crear otra estrategia, descansar también, hacer que la gente se dé cuenta de que este podcast es muy interesante, es productivo y que también, si quieres que se siga, que la gente ahora mismo que ya está, no ha estado publicando un par de semanas, te hayas dado cuenta o no, ahora vuelve. Si realmente quieres seguir disfrutando de este podcast de forma gratuita, tienes que ayudarme a compartir y a dar a conocer este podcast, porque si no crece, yo no puedo seguir ofreciéndote este contenido gratuito. Y esto, el aprovechar estos momentos en los que has hecho este parón para desconectar, para descansar, para que la gente se dé cuenta de esto, de que el podcast le gusta, que le acompaña y que le ayuda, podemos aprovecharlo para pedir algo. Y esto es lo que te pido en este episodio, que compartas, no este episodio a lo mejor, pero sí algún otro, o que recomiendes el podcast de Productividad Máxima o algún otro, Los Últimos Días, marketing digital para podcast, SEO para Google, el podcast que sea, si es mío mejor, para que siga creando contenido, siga viendo que crece, que gustan los episodios y así seguir ayudándote y creando episodios de forma recurrente. Hasta aquí el episodio, era esto lo que quería transmitirte. Muchísimas gracias por compartirlo en redes sociales, en Instagram, donde sea, en WhatsApp, amigos, conocidos, familiares o lo que quieras.
Si quieres que hable sobre algo en particular, coméntamelo en Instagram, @borjagirón o en borjagirón.com. Recuerda que tienes todos mis cursos de marketing digital gratis en triunfacontublog.com. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Disfruta de lo que queda de verano. Un fuerte abrazo. Veremos si funciona esta estrategia y realmente consigo aumentar el número de oyentes. Si tienes un podcast, por cierto, te recomiendo que escuches el podcast Marketing Digital para Podcast. Ahora sí, me despido. Chao.